皆さんこんばんは。お晩でございます。お久しぶりにマルコとの動画でございます。中里さんです。今日はですね、私もすごく楽しみにしていたんですけど、ガウディについて少し掘り下げていきたいと思っています。かわいいし。はい。ガウディといえばこちら皆さん知っているサグラダ・ファミリアを作った天才建築家と言われている方なんですけど、実際その人がどういう人物だったかっていうこととか、それぞれの作品にどんな意味を込めていたかっていうのってあんまり知る機会ないんじゃないかなと思って、今日はマルコ先生に聞いていきたいと思っています。まあ少ししか知らないけど頑張ります。はい。最初はガウディという人物について聞いていきたいんですけど、よろしいですか？いいですけど、多分スペイン語で言った方が簡単、私にとって。だからこれからここに字幕があると思います。すいませんね。¿Cuál es la pregunta? ¿Quién es Gaudí? Gaudí es el arquitecto más famoso que tenemos en España. Ha nacido en 1852. ¿Nació en Barcelona? No, Gaudí nace en Reus. Reus. Y Gaudí nace con una salud muy delicada. Okay. De hecho, él cuando nace, sus padres lo van a bautizar muy rápido. Bautizar es Gaudíが特に早く洗礼を受けた。なぜなら、ガウディはもう最初から健康あんまり良くなかった。そう、リウマチがあったらしくて、ずっと同じポーズで入れない。子供の頃彼は畑でいろいろ助けようとしてたんだけど、すぐ疲れちゃって、ベッドに戻って休むだね。だからガウディは普通の子供みたいに遊べなかった。Él tenía que estar en casa y tenía, bueno, él pasaba muchas horas mirando por la ventana y el Gaudí era muy observador y veía pues la naturaleza coger formas, los árboles, los arbustos. Normalmente los niños en aquella época dejaban de estudiar y iban solo a ayudar a los padres en el campo. Pero por la revolución industrial, el padre de Gaudí, Nabeを作る人だった、わ、すんごい、お父さんが鉄を取っていろんな形できるのってすごい、子供の頃からこれを見てすごい感心してた、お父さんのこと。でもお父さんがやっぱり産業革命が来るって知ってたから、やっぱりこれから私の仕事はガウディに合わないかな、私の息子たちに似合わないかなってずっと思ってたから、もう、何か勉強させようってお父さんが思った。Entonces es por eso que Gaudí empieza a estudiar, y Gaudí ya desde el principio en el colegio es un niño muy observador. Por ejemplo, una vez un profesor le dice, todos los pájaros pueden volar. Y Gaudí ga, demo, ore no ie ni aru chicken ga zenzen tobenaiんですけど。だからずっとなんか observar なんという観察するのが大好きだった。そしてgiftがあった。Entonces yo creo que también Gaudí al ser niño y al no tener mucho entretenimiento, no tenía Game Boy, no tenía Nintendo y tenía libro, y el libro era la Biblia. Entonces, claro, yo creo que la familia de Gaudí también es religiosa, pero quizá en esos momentos él también tuvo oportunidad de leer bastante la Biblia. Cuando tiene 15 años empieza a hacer una revista con unos amigos, él hace los diseños, mira, está aquí. La primera obra de Gaudí, el primer dibujo que él hace, y lo hace con 2 amigos. Y luego con los amigos también quieren hacer un proyecto de remodelar un monasterio. Se llama cuando tiene 16 años. Pero bueno, él no pudo seguir haciendo esto en Reus porque se va a estudiar luego en Barcelona. Él viene a vivir en el Born y él viene con su hermano, que llega a Barcelona y es la gran ciudad, hay muchas cosas por hacer, teatro, gente. Gaudí es rubio, ojos azules, le gusta mucho salir, conocer gente, tiene una personalidad un poco más abierta, sociable. Es un poco más sociable de lo que va a ser luego con los años, que Gaudí, su personalidad cambia a través de los años, al final se va a convertir en una persona introspectiva, cerrada, grumpy, cabezón, stubborn, por cosas que van a pasar. Recordemos que en estos 3 años en el que él está en Barcelona, está siempre con su hermano, con Francesc Gaudí. Y Francesc está estudiando medicina. Es un poco más grande que Gaudí y él se... Sakini. Y lo que pasa es que el hermano muere de golpe.
Justo después que... Justo después de graduar, Sotsugyō shite kara, Gaudí no Onisa ga shinda. Y 3 meses después, su madre también muere de pena. Kanashimi deshi no okaasan mo. Luego, 3 años después, mueren 2 personas muy cercanas a él. Uno es su tía Úrsula y su hermana Rosa, su hermanita pequeña. Y el problema es que su hermanita pequeña tenía una hija de 3 años. Y esta hija de 3 años tenía problemas mentales. Y luego Gaudí va a tener que hacerse un poco cargo de ella. En este momento de dolor encuentra a un mentor, a una persona que lo va a ayudar mucho en Barcelona. Esa persona se llama Joan Martorell. Y Joan Martorell lo acoge un poco como su ahijado, lo ayuda con proyectos y demás. Gaudí ya ha aprobado la Escuela de Arquitectura, pero en la Escuela de Arquitectura los profesores, cuando le van a dar el título de arquitecto, dicen, no sabemos si le estamos dando el título a un genio o a un loco. Y uno de sus profesores, por cierto, era Domènech i Montaner, el arquitecto del Palau de la Música, sí, de Casal y Morera, el Hospital de Sant Pau, etc. Gaudí pierde a mucha gente muy importante para él en ese momento, entonces yo creo que de alguna manera trabajar de arquitecto, centrarse en su trabajo, hacía que se evadiera un poco. Lo ayudaba un poco. Otra cosa que lo ayudaba mucho también, bueno, era un hobby, una vía de escape para él, y hacían muchas excursiones a Montserrat, volvían, iban a ver a la Moraneta, y eso también era una manera de él evadirse un poco de una realidad que era muy dura para él. Otosan to Gaudí. So, だからお父さんと一緒にモンセラットの日帰り行って仕事して、そう。どうやってガウディのそのキャリアが始まった？ Joan Martorell, que fue un poco como su mentor y lo ayudó un poco a entrar en este mundo. Y bueno, gracias a él, el primer proyecto de Barcelona, Gaudí a los 26, 27 años puede hacer los fanales de Barcelona, en la Plaza Real. Sí, sí, sí. Y esas le van a quedar muy bien y va a ser como una gran publicidad para él. Entonces aquí es donde él empieza a surgir. También ese año hay la Exposición Universal de París y él hace... Show window. Exacto, un show window con unos stained glass y demás, que muy bonito. Y por casualidad pasaba por ahí Eusebi Güell. Y Eusebi Güell va a ser la persona más importante que Gaudí va a conocer jamás. Gracias a Eusebi Güell, la carrera de Gaudí va a poder ir así. Es por eso que a veces cuando hablamos de Gaudí, sí que es verdad que Gaudí es un genio, pero también Gaudí fue una persona con mucha suerte. なんかいつも思うことはアーティストとか、デザイナーとかそうだけど才能がある人にインベスターがいつも必要だよね。何でも彼は絶対才能があるからインベストしよう、投資しようって思って出資してサポートするっていう人がやっぱりすごい大事になるなって思う。 Estaba también en un momento en que Barcelona estaba haciendo el plan de expansión más grande de Europa, un playground para los arquitectos. También había mucho dinero en ese momento, porque Barcelona está en un momento en que al final del siglo XIX nosotros perdemos las colonias, Cuba, Puerto Rico, Filipinas. Entonces todos los españoles que estaban ahí, todos los españoles que estaban ahí haciendo mucho dinero en las colonias, tienen que volver, porque las colonias ya no son españolas. Entonces, todo este dinero con el que vuelven lo utilizan para hacer sus casas, las casas de indianos que los llamamos, y también lo utilizan para, bueno, invertir en casas, en proyectos y demás. Entonces había dinero, había espacio y Gaudí tenía una persona, un inversor solo para él. En esa época también era muy famoso que las personas con mucho dinero tuviesen un arquitecto personal. Y el arquitecto personal de Gaudí desde ese momento va a ser Eusebi Güell. ¿Por qué? Porque Güell se va a enamorar de cómo Gaudí hace las cosas y cómo Gaudí piensa y concibe sus proyectos. Y Eusebi Güell también era una persona muy inteligente, muy importante. Había sido presidente de la Asociación de los Juegos Florales de Barcelona, político, empresario. Entrepreneur, ¿eh? Sí, y era una persona muy lista y muy capaz. Gaudí y Eusebi Güell eran dos personas completamente diferentes en la escala social. Gaudí había venido del campo, de Reus, y no sabía casi nada. En cambio, Eusebi Güell estaba en la alta sociedad, mucho lujo. Pero estas dos diferencias, para ellos, no fueron un obstáculo, porque tenían una manera de pensar muy parecida.
Entonces los dos pudieron entenderse muy rápido. Les gustaba mucho, eran personas muy trabajadoras, estaban obsesionadas con el detalle y los dos compartían un profundo amor por la cultura y la lengua y la tradición catalana. Más que eran amigos, de verdad. 具体的にその街灯を作った後は何が始まっていったの？ El primer trabajo de Güell para Gaudí no es el Parc Güell ni nada de eso, ni el Palau Güell, es para su suegro, el suegro de Güell. Él hace todos los muebles para su casa. ああ、最初はね、家具を作ったんだ。そうそうそう。見て、めっちゃ綺麗な家具だよ。家じゃないんだね、じゃあね。家じゃない。で、これを作ってから、Marqués de Comillas もうすごい人だったから、él se abre paso, mundo selecto, a estas esferas de la alta sociedad. じゃあ認められたんですね。 Gracias a este encargo, exacto. Y que la personalidad de Gaudí también empieza a cambiar un poco, porque él antes era más político, más de izquierdas, y poco a poco va calmándose, va siendo más burgués, su personalidad empieza a cambiar. Sí, después de eso hace la Casa Vicens. Bueno, la Casa Vicens era una casa que existía antes. Gaudí lo que hace es hacer la casa un poco más grande, pero diseña todo por fuera y por dentro. Y en 1883, que es cuando empieza su primera casa de todas, la Casa Vicens, para un hombre que tenía una empresa de azulejos, Tairuno Caixa, no, también lo quitó. El mismo año empieza la Sagrada Familia. Ah, ¿de Conservatorioとかさからさみ？ Después. あ、そうなの？ Sí, claro. 知らんよね。 Josep Bocabella es una persona que tenemos que conocer, porque gracias a él empieza la Sagrada Familia. Josep Bocabella va a Roma y visita el templo de Loreto, que es donde supuestamente era la casa de Jesús, y él quiere hacer algo en Barcelona también de esto. Y él, como no tiene mucho dinero, coge un terreno fuera, un poco fuera de la ciudad, apartado, donde está Sagrada Familia ahora. Entonces, kore wa hatake datta yo, mukashi. そう、バルセロナの地図見てもらえば分かると思うんですけど、道が入り組んでるところは旧市街で、それ以外の5番の目のところはさっきマルコが言ったみたいに拡大計画で作られたところなので、当時は田舎というか畑がいっぱいあって、特に今みたいに建物とかがあったわけじゃないです。 Sagrada Familia no me de Hitsuji mo atta yo ne. El caso es que empieza la construcción de la Sagrada Familia y lo empieza una persona que se llama Francisco Paula de Villar. Pero lo que pasa es que después de un año, Francisco, que trabajaba también un poco de gratis, tiene una discusión con Josep por un tema de materiales. Porque no tenía dinero y no quería gastar mucho, pero Francisco Paula quería hacer algo un poco con mejor calidad. Entonces tiene una discusión y adiós. Josep Bocabella conocía a Joan Martorell y le dice: Joan, ¿puedes seguir tú el proyecto de Sagrada Familia? Y Joan dice: yo no, pero conozco a una persona, un joven que tiene mucho talento, que puede hacértelo muy bien. Este joven se llama Antoni Gaudí. Y así es como Gaudí empieza el proyecto de la Sagrada Familia. Sagrada Familia estaba ya empezada, la parte de la cripta, la parte de detrás. Entonces Gaudí tiene que adaptarse un poco. Y él va a cambiar el proyecto completamente. No puede derrumbar la cripta, pero sí que va a empezar. Y Gaudí va a dedicar 43 años de su vida a la Sagrada Familia, desde ese momento. ¿Cuántos años tenía? 31. 31歳。31歳。31歳です。はい。31歳から始まった。プロジェクト始まった。プロジェクトだったんだね。El objetivo de Gaudí con Sagrada Familia es hacer una iglesia que gente de todo el mundo venga a visitar. Es hacer la Biblia en piedra. Quiere que la gente que no entiende la Biblia, que no sabe leer, pueda entender mirando a través de las paredes de esa familia quién era esa persona llamada Jesucristo. Que entienda la vida que tuvo, la muerte de los últimos días y la resurrección. Y son esas tres fachadas que explican la vida de Jesús y la Biblia. Gaudí también dice, porque va a pensar mucho en esto, años después, que la única manera de acabar Sagrada Familia tiene que ser con el dinero de las donaciones. Es difícil porque estamos en un momento en que, por culpa de la revolución industrial, las nuevas tecnologías, nuevas maneras de pensar, la religión no tiene un papel muy protagonista, va a empezar a bajar. Y Sagrada Familia también es un intento un poco desesperado de reevangelizar toda la sociedad del siglo XIX, siglo XX. Lo que pasa es que es difícil y hay meses en los que Gaudí tiene que ir a su equipo y decirle: mirad, lo siento, pero estos 2 meses no puedo pagaros, así que tenéis que buscaros otra cosa. Y Gaudí también rechazaba sus honorarios, su parte de dinero.
Y hubo meses difíciles, hubo meses en que esa familia no avanzaba. Gaudí a veces también era muy pesado con sus amigos. Les insistía mucho en que donasen a la Sagrada Familia. Sí, entonces había amigos que le dejaron de hablar. También había una vez una persona muy rica que vino y le dijo: Gaudí, te doy todo este dinero para Sagrada Familia porque para mí no es un sacrificio. Y Gaudí le dijo: bueno, gracias, pero haz que sea un sacrificio la próxima vez porque Dios estará más agradecido también. ¿Y qué quería decir Gaudí con eso? Gaudí quería decir: oye, no lo estás haciendo por mí. Shukyo no tameni, Kami-sama no tameni. 後半の動画ではガウディが生前残した素敵な言葉やデザインに反映した思いを紹介しています。また次の動画でお会いしましょう。